Buenas tardes a todos los amigos que escuchan este programa Fútbol y algo más. Y hoy día, como siempre, estamos los miércoles de salud mental del doctor Rodrigo Paz. Siempre hablamos del tema, pero no le hemos dedicado el programa completo. Y hoy día vamos a hablar del alcoholismo y la drogadicción. Sobre todo el alcoholismo, que es como está tan metido como en la sociedad chilena del alcohol. Y sobre todo que siempre el doctor nos ha dicho cifras demoledoras respecto del consumo entre jóvenes, sobre todo. Respecto al alcoholismo, le vamos a preguntar muchas cosas y obviamente de otros temas también que se quieran comentar. Así que inmediatamente saludamos al doctor Rodrigo Paz. ¿Cómo está, doctor? Hola, Belu. Bien, muy bien, gracias. Contento que hoy día podamos hablar de algo más que del COVID-19. ¿Quiere agregar algo del COVID o no, doctor, para No, empezar o no? ¿No? Ya, está chato el no, COVID, como quizá todo. comentar nomás que afortunadamente el conato de vuelta a clases que intentó el Ministerio de Educación con un poco de apoyo de algunos colegios particulares en el Barrio Alto, se funó, parece, por lo menos yo no he seguido en detalle la noticia, pero por lo menos pareciera ser que la gente en Chile, la mayoría por lo menos, con el mejor de los criterios, no pisó el palito y no mandó a sus hijos a los colegios, digamos. Por lo menos los que pretendían abrir parcialmente. Pues me parece una muy buena noticia y una muestra más de que si tenemos tasas de contagio altísimas, estamos teniendo entre 1.500 y 2.000 casos nuevos diarios todos los días, de esta enfermedad y un promedio entre 50, 60 hasta 80 y tantos muertos diarios, la pandemia no ha avanzado más, se ha mantenido en una especie de meseta endémica, ha sido porque la mayoría de los chilenos y chilenas hemos entendido de que hay que cuidarse, a pesar de que el gobierno y quienes se dicen de oposición al gobierno no nos cuidan. Doctor, le quiero hacer una pregunta. Antes de entrar ya en detalle, hablar de la drogadicción, el alcohol, el tabaquismo y tantas cosas que afectan a la gente joven, y a todos en general, y a todas las clases sociales. ¿Cómo está el barrio donde tiene su consulta en este minuto? Bueno, yo diría que un par de semanas que han vuelto con menor intensidad que antes de la pandemia, pero con una intensidad creciente, diría yo, grupos de manifestantes que no solo se manifiestan, no solo agitan proclamas y consignas, algunas de las cuales probablemente la mayoría de los chilenos compartimos, sino también se dedican a agredir a carabineros, a insultarlos, a obstaculizar el tránsito, a provocar y derechamente ya empezar a instalar barricadas, y etcétera. Así que y bueno, y todo esto ya en su pic se llegó con esta situación brutal de este joven, ¿no es cierto?, de 16 años, que luego de, entiendo, haber protagonizado una agresión con palos y piedras a un móvil de carabineros, luego en la huida se está investigando si se cayó o derechamente lo arrojaron, un carabinero, o el carabinero sea que lo arrojó o sea que lo quiso taclear y provocarle una caída, terminó cayéndose al Mapocho. En fin, hay varias interpretaciones ahí, todavía creo que las imágenes dan para todo, digamos, dan para cualquiera de esas opciones, digamos. La verdad que es como un test de Rorschach, ustedes saben ese test de manchas, ¿no?, donde hay una mancha media ambigua, ¿no?, donde cada uno pone en la mancha lo que tiene adentro de su cabeza, y con estas imágenes pasa lo mismo. Hay quienes dicen no, fue un accidente, o otros aparecen diciendo que no, las imágenes prueban que hubo un intento deliberado de asesinar a este chiquillo tirándolo al Mapocho, en fin. Son muchas las todo versiones. este clima odioso, brutal, donde finalmente todo se transforma en una guerra de bandos, de pandillas, donde a la gente, a los debatientes, lo que menos le interesa es la verdad o nada, sino más bien instalar su punto y se acabó, digamos.
Sí, bueno, yo trabajo ahí por el barrio, por Barrio Las Tarrias, y Ujú, incluso he participado de algunas reuniones respecto a los vecinos y sobre todo los locatarios de por ahí. Las ujú. Tarrias desde el 18 de octubre ha tenido consecuencias demoledoras para su economía local, los Así no locales. me gusta. Uno va, qué sé yo, a Las Tarrias, el Parque Forestal, el Far West, más o menos. Así nomás, Y tal cual. ojalá se pueda, yo no veo con mucho futuro que se modere la violencia en ese sector. ¿Ah? Está muy complicado, siempre hay alguna cosa, sobre todo los viernes, como dice el doctor, se ha Se ha incrementado a poco, agudizado, claro. pero las historias que yo escuché el otro día respecto a los comerciantes, por ejemplo, del mismo, el dueño de Liguria, Sí. Sicali, lo del Emporio de la Rosa que está ahí, lo que está en el Lugares paseo, que usted frecuenta lo que habitualmente. está en el Paseo Las Tarrias, un caballero que tiene un restaurante francés hace 20 años que lo está atendiendo con su señora y él. Eh, Hay muchos locales que han vendido a precio huevo el derecho llave. eh, Así que es demoledora sobre todo para ese sector, porque independiente que se pueda normalizar entre comillas lo de la pandemia, ese sector va a seguir con complicaciones justamente por la violencia y yo, doctor, la verdad no veo a corto y a mediano plazo que eso se modere. ¿Ah? Así nomás es. Y de hecho, no es solo este sector. O sea, ahora no nos olvidemos que previo a que se desatara esta pandemia, teníamos buena parte de Chile, todos los centros comerciales de todas las grandes ciudades de este país, desde Antofagasta hasta, por lo menos yo que yo supe, hasta Osorno por lo menos, tomadas por bandas de saqueadores, etcétera, digamos. Eh, Hablemos de Valparaíso, todo el centro comercial de Valparaíso quedó en la ruina. O sea, claro, nos cayeron dos epidemias juntas, ¿no? Mm, La primera fue Sí. la pandemia del narcoterrorismo y las barras bravas asolando a Chile, destruyendo buena parte de las estaciones del metro en Santiago. Eh, y después se nos vino esto otro, entonces comparto con usted, Velus, que el escenario económico de este país, y no estoy hablando de los grandes empresarios, estoy hablando del- del de, locatario, los, del de los comerciante. señores que tienen su kiosco, del dentista que tenía Me su consulta. oficina su consulta en Alameda con casi llegando ¿cómo se llama? Al GAM, al Gabriela Mistral. Así es. En fin, estoy hablando de mucha gente que no es rica ni millonaria ni nada que se le parezca, y que además son personas que dan trabajo a otras personas. O sea, el dentista Sí. tiene su secretaria, tiene su asistente dental, el dueño de un restaurante chiquitito le ha puesto a garzones. Aquí, en fin, toda la microeconomía completamente destruida. Y claro, ahora con este virus desatado, y todo indica que tenemos virus para rato, por lo menos, por lo muy menos, por un par de años más. Entonces, el escenario que se nos viene es muy, muy, muy brutal. Agréguele a eso que vamos a tener este circo, perdona que se lo diga así, de la convención constituyente y todo está, van a salir todos a hacer gárgaras con fraseología pseudo democrática y pseudo revolucionaria y llamando al igualitarismo y toda esta tontera, digamos. Vamos a tener ejércitos de incautos comprando todo este pseudo discurso que estamos a puertas del nuevo Chile. La gente va a querer invertir en Mm. nada. En fin, es un escenario muy, 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 muy complejo. Yo insisto, ojalá que me equivoque y pasado mañana, en un año más, cuando sea, me digan ustedes, ve doctor, su pesimismo, no sé, fantástico, qué rico, me No, equivoqué. en esta ¿Ya? comparto, se ve Está mucha difícil. incertidumbre, la verdad, y a corto y a mediano plazo no creo que se despejen tampoco. Y un barrio tan Así lindo como nomás. ese, ¿no? Bueno, no solamente ese ¿Cómo? barrio, sino que Y un barrio tan lindo barrios que el más. sector ahí. Mm. Así Bueno, nomás doctor, después. Así nomás. quiero hablar del alcoholismo, el sentido, como cualquier hijo vecino le quiero preguntar, ¿el alcoholismo qué es lo que es? ¿Una enfermedad? ¿Qué es lo que es el alcoholismo, doctor? Bueno, el alcoholismo es una adicción.
ya es una dependencia química, ya, como lo es el tabaquismo, como lo es la adicción a marihuana, a cocaína, a psicoestimulantes, etcétera. Hay muy pocas sustancias químicas, muy pocas, y son contadas con los dedos de la mano. Bueno, ahora han aparecido más, pues han hecho sustancias sintéticas, pero las típicas, o sea, sustancias que naturalmente provoquen que sean capaces de generar una adicción, son muy pocas. Son el alcohol, un derivado, ¿no es cierto?, de la uva finalmente, de sustancias que son fermentadas, los alcoholes en sus distintas versiones, la nicotina, derivada de una planta, la cocaína, derivada de otra planta, la marihuana, derivada de otra planta, la heroína, derivada de otra planta, y yo le diría que, no sé si se me está olvidando alguna, pero esas son las principales sustancias químicas capaces de producir con adicción, no solo en seres humanos, no solo en monos o en primates humanos, sino en primates no humanos, en ratas, en ratones, en elefantes, en perros, en gatos, etcétera. ¿Ya? Y la pregunta entonces, ¿qué tienen estas sustancias químicas que generan que desde un ratón, hasta un mono, un elefante, un ser humano, se hace adicto? ¿Y qué significa que se hace adicto? Que ese animal empieza a consumir esa sustancia con tal apetencia por la sustancia que empieza a olvidar todas las otras sustancias o todas las otras conductas o apetitos o placeres, si usted quiere llamarlo así, que normalmente mueven a un animal. ¿Ya? Los animales, incluyendo los seres humanos, nos mueven muy pocos apetitos. Nos mueve el apetito de agua, cuando nos falta el agua, nos mueve el apetito de comer cuando tenemos hambre, nos mueve el apetito sexual cuando estamos en edad fértil, y en algunos animales el deseo sexual es cíclico, ya, en otros no, etcétera. Pero procrearse nos mueve el apetito de generar vínculos y redes sociales, ya, en los animales sociales. Nos mueven pulsiones, ¿no es cierto?, a construir casas, a construir nidos, a construir guaridas, a proteger nuestro hogar, nuestra madriguera, en fin. Son muy pocos el repertorio de estímulos, de conductas que tenemos los animales, desde los ratones hasta los seres humanos. Bueno, y lo que pasa cuando estas sustancias son consumidas por cualquier animal, es que un grupo muy significativo de esos animales se empiezan a hacer adictos y empiezan a consumir eso, y empiezan a dejar de lado todas las otras conductas normales. Entonces usted tiene, por ejemplo, animales que pueden empezar a desnutrirse, que dejan de procrearse, que dejan de cuidar a sus crías, que abandonan todos los instintos, por decirlo así, naturales, y quedan prendados por el consumo de estas sustancias. Entonces la pregunta interesante que se han hecho los neurobiólogos, los neurocientíficos, es cómo es posible, primero, qué tienen estas pocas sustancias químicas que tienen esta capacidad de causar una alteración tan radical en la conducta. Doctor, de los animales. ¿hay una predisposición genética al alcohol? ¿Unos tienen más predisposición que otros, doctor? Bueno, entre las muchas cosas que han descubierto los neurocientistas, esa, pero la más relevante es que estas sustancias todas comparten una característica en común, y es que todas ellas, directa o indirectamente, tienen la capacidad de aumentar la liberación de una sustancia química que se llama dopamina, en una área específica del cerebro que se llama el circuito de la recompensa, que es un área del cerebro que en realidad son varias áreas conectadas, ¿no sé?, donde está una parte del cerebro que se llama amígdala, complejo amigdaloideo, otra parte que se llama núcleo accumbens, que es parte de los ganglios basales, otra parte del cerebro que se llama
área tegmental ventral anterior y otros núcleos aledaños, ¿no es cierto?, en el troncoencéfalo, que además están comunicados con la corteza orbitofrontal y el hipocampo, y con el hipotálamo, etcétera, y una circuitería que es central para que los seres humanos y los animales en general nos motivemos. Cada vez que una rata, una mosca, un elefante, un chimpancé, o Belu Bravo, o Carlos Alberto, o César Navarrete, o Rodrigo Paz, somos motivados a hacer algo, a trabajar, a entablar una relación de amistad, a buscar una pareja, etcétera, a cuidar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, bla, 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 se está activando esa parte del cerebro, ¿ya? Y generando una serie de químicos y de conexiones, y etcétera, que son claves para la conducta motivada, ¿ya? Y de hecho, esta misma área del cerebro, entre paréntesis, es la que se afecta en las depresiones, o más radicalmente en la esquizofrenia, etcétera, ¿ya? Por eso que los pacientes depresivos graves, se tornan apáticos, abúlicos, anhedónicos, no disfrutan de las cosas, o los pacientes esquizofrénicos no los motiva nada, están ahí plantados autistas como un árbol, ¿no? Bueno, estas áreas o circuitos del cerebro hay una sustancia química que se libera ahí, que interactúa con muchas otras sustancias químicas, no es la única, pero todas estas sustancias adictivas tienen la capacidad de producir una liberación masiva de dopamina. Y lo interesante es que se ha descubierto que la dopamina, que normalmente no se libera de esta manera tan intensa como lo hacen estas drogas, la cocaína, la marihuana, la nicotina, la cafeína, el alcohol, etcétera, ¿ya? Normalmente esa sustancia química se libera solo en circunstancias muy especiales. Y se libera básicamente cuando el animal es expuesto a un estímulo que predice, que predice la posibilidad de experimentar placer. Placer al alimentarse, placer sexual, placer al conocer a un grupo de amigos, etcétera. Placer al recibir unas lucas así inesperadamente, así, en un momento en que no se esperaba. Tiene que ser, la dopamina se libera cuando inesperadamente aparece la promesa de que vamos a recibir un premio, por decirlo así, ¿ya? Y tiene que ser inesperado. Si una persona sabe que todos los meses le van a pagar su sueldo, no libera dopamina. La dopamina se libera solo cuando se produce un estímulo placentero o un premio inesperado. Y eso es muy importante porque hoy día sabemos que eso es el que la dopamina se libere cuando se produce un estímulo inesperado, es clave para que ese animal aprenda qué circunstancias del ambiente se asociaron con la presentación de ese estímulo placentero inesperado. En el fondo, la dopamina es una señal química que permite que el cerebro de los animales aprenda de una situación inesperada y predice un premio o algo positivo. Por lo tanto, la dopamina no sería el químico del placer, sino que sería el químico que nos enseña a aprender cómo podemos producir placer o experimentar placer. Y lo que harían estas sustancias adictivas es engañar al cerebro y decirle, viene un placer muy grande, ojo, y de una manera tal que genera una especie de motivación artificial, pero que no conduce a un placer real. Y por eso es que los animales quedan prendados de esta sustancia, porque quedan como reverberando, consumiendo estas sustancias con la promesa que va a venir un placer que nunca llega. ¿Me sigue? Así es. Doctor, entonces, para cerrar la idea, eso provoca un cambio estructural en la biología cerebral que enferma al cerebro y enferma al animal. Y de hecho la única manera de tratar estas condiciones en animales y en humanos es con medicamentos, es con terapias de desintoxicación, etcétera, etcétera. Las adicciones son enfermedades cerebrales causadas por químicos que engañan al cerebro y alteran la circuitería cerebral de manera a veces permanente.
Por eso es que un adicto a nicotina, ya, por ejemplo, yo soy adicto a nicotina, ya, yo puedo estar 20 años sin fumar, pero basta que un día me tiente y me fumo un cigarrillo y termino fumándome una cajetilla de cigarrillo en 3 días. Por eso la pregunta que le hacía, doctor, en el sentido de que algunos reaccionan peor y otros mejor al consumo de alcohol. ¿A qué se diferencia que le puede afectar Bueno, uno ahí hay o...? factores genéticos. Ya. Factores genéticos, por ejemplo, hasta de género. Hoy día sabemos que, por ejemplo, las mujeres en general tienden a embriagarse con dosis mucho más bajas de alcohol que los hombres. Así es. Y por lo mismo, las mujeres tienden a hacerse menos adictas al alcohol que los hombres. Porque el alcohol les hace más mal. Doctor, una pregunta que me la han hecho muchas veces y yo la he discutido en familia y con amigos. ¿Cuándo una persona es alcohólico? Cuando bebe todos los días, día por medio, los fines de semana. Porque nunca el alcohólico va a reconocer que es alcohólico. Sí, lo voy a dejar claro. Bueno, esa es una clásica discusión. El alcoholismo o la adicción al alcohol no tiene que ver con cuándo ni cuánto se bebe, sino más bien con cómo se bebe. Es alcohólico cualquier persona que es alcohólico alguien que bebe una vez al año, pero cuando bebe no puede parar. Lo deja embarrado. Es alcohólico el que bebe una vez al mes, pero cuando bebe termina embriagado haciéndole cera. Es alcohólico el que toma todos los días. Es alcohólico el que está botado en la calle ya en una adicción gravísima y lo termina perdiéndolo todo y botado en la calle. Y es alcohólico el médico, el abogado, el político que bebe todos los días pero que pasa viola o que bebe una vez al mes y lo logra ocultar. Porque entonces, lo que define el alcoholismo es una apetencia por alcoholismo, tabaquismo, lo que sea, una apetencia por esa sustancia que está completamente descontrolada y que lleva a efectos negativos que pese a los cuales la persona sigue o el animal sigue consumiendo la sustancia porque está la promesa del placer que viene. O sea, no es alcohólico el que toma todos los días la cantidad entonces. O sea, si una persona bebiera todos los días una copa de alcohol por razones culturales, probablemente no es alcohólico. Ya. O sea, dependiendo del resultado que le produce el alcohol, podríamos decir que es alcohólico. No solo el resultado, hay datos objetivos. Si una persona se toma 3 copas de vino todos los días, es alcohólico. Ya. Porque bebe hasta la embriaguez. Yo siempre les digo esto, le hago la prueba hay pacientes, sobre todo los más jóvenes, que me dicen, no doctor, si me tomé 4 cervezas. ¿Qué pues? Le digo, mira, haga lo siguiente, tómense 4 cervezas, súbase un auto y hagan que lo detenga un carabinero y que le tomen la alcoholemia. ¿Qué le va a pasar a usted? Ah, no, me llevan preso. Perfecto. Claro, porque él va a tener un nivel de una alcoholemia que va a ser o ya de embriaguez o de bajo efecto del alcohol. Por lo tanto, usted está bebiendo cada vez que bebe hasta conseguir embriaguez o efecto del alcohol. O sea, usted está bebiendo hasta intoxicar a su cerebro. Ahora, doctor, esa mentira que siempre se dice, no solamente en el alcohol, sino también en la droga, yo lo dejo cuando quiero. Esa es la gran mentira de todo esto, ¿no? Lo que pasa es que es una mentira que encierra una verdad. El adicto efectivamente siente, experimenta que él bebe, fuma, consume cocaína y marihuana cuando quiere. El problema es que lo que no se da cuenta es que él no tiene control sobre su querer. Porque lo que tiene enfermo es la zona del cerebro del querer. ¿Me explico? Sí. No es lo mismo que la voluntad. Es lo mismo que la voluntad. Ya. En el fondo, la ilusión del adicto es que él quiere cuando quiere, pero no se alcanza a dar cuenta que su forma de querer ya dejó de ser libre. Ya, perfecto. Es un querer esclavo. Sí, perfecto. Ahora, doctor, mucho se habla de que esto, o sea, yo he tenido amigos también que han estado en terapia, en clínica,
los efectos como que son demoledores de la abstinencia. ¿Nos puede indicar esto de los efectos de la abstinencia de los que son alcohólicos? Depende mucho de la forma de beber. Hay alcohólicos, por ejemplo, que no hacen en general los alcohólicos que hacen síndromes de privación alcohólica, la abstinencia, el delirium tremens, como se llamaba, ¿te acuerdas? Que empiezan a ver, a alucinar animales, objetos, qué sé yo. Vende todo. ¿Ya? Que el delirium tremens es una cosa muy tremenda, y de hecho es muy peligroso. Muchos alcohólicos mueren producto del delirium tremens, porque empiezan a tener, dejan de beber, están bebiendo 3-4 semanas seguidas, dejan de beber. Como el cerebro genera una adaptación al alcohol, porque el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Por eso que cuando alguien toma y no está acostumbrado a tomar, empieza al comienzo tiene un efecto euforizante, ¿no? La primera 1-2 copas te pone más alegrón, activa, y después se desinhibe, y después, con una dosis un poquito mayor, se empieza a apagar el cerebro, entonces la persona empieza ya a hablar con la voz media rara, se empieza a quedar dormido, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa cuando una persona bebe todos los días así? El cerebro genera una serie de cambios para contrarrestar el efecto depresor del alcohol. Y el punto es que esos mecanismos son los que la gente llama que tengo buena cabeza para el alcohol. Claro. No, yo tengo buena cabeza para el alcohol. Claro, porque su cerebro yo tengo aguante. Tantas veces esta toxina que empezó a desarrollar mecanismos para impedir que el alcohol lo deje en coma. ¿Y qué pasa cuando esa persona deja de beber de pronto? Todos los mecanismos excitatorios cerebrales que están activos para mantener al alcohol que no deprima el cerebro, quedan liberados del efecto del alcohol y se producen crisis epilépticas, convulsiones, hipertensión arterial, taquicardia y muchas veces arritmias cardíacas y la muerte. Incluso, he tenido la experiencia de conocidos respecto a que los mismos familiares le dan un poco de alcohol para que se estabilice, porque es demasiado importante estos efectos de la abstinencia. Si yo estuviera en el sur de Chile con un paciente que está haciendo un síndrome de privación alcohólica y está alucinando, y no tengo tratamiento, no tengo benzodiazepina, no tengo diazepam, no tengo un anticonvulsivante para darle, claro que le doy alcohol, porque si no se puede morir. Exacto. Así es. Pero por eso vemos tantos curaditos, doctores, en las mañanas en los barrios que están esperando con... que abran la botillería para tomarse el primer sorbo y poder estabilizarse y estar realmente normal dentro del día, ¿no? Exactamente. Ese es el clásico síndrome de privación alcohólica que se da en aquellos alcohólicos que que consumen alcohol de una manera casi diaria, en lo que antiguamente se llamaba el alcoholismo inveterado. ¿Ya? Pero hay muchas formas de alcoholismo que no llegan a ese extremo porque porque son alcohólicos ocasionales, son alcohólicos que beben una vez al mes, cada 2 meses. Entonces, ahora, el cerebro no alcanza a generar esos mecanismos de adaptación hiperexcitatoria y por lo tanto cuando toman el viernes, el sábado y el domingo, o el puro viernes, al otro día andarán con la caña porque andan medio intoxicados, pero no tienen un síndrome de privación. ¿Así que? Sí. Doctor, vamos a ir a la pausa, doctor. Algo usted lo dijo al respecto. El alcohol le produce a varias personas reacciones distintas, como decíamos, en forma coloquial, lenguaje coloquial, el curado simpático, el curado odioso, el curado que se pone, le da sueño, el agresivo, que se pone inconsciente. Bueno, de eso vamos a hablar, todo eso, César, a la vuelta de la pausa. Estamos presentando Fútbol y algo más con Carlos Alberto Bravo, una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión. Bien, ya estamos de vuelta con el doctor psiquiatra don Rodrigo Paz, con Pelus Bravo. Yo quiero hacerle una pregunta de inmediato, porque a veces el tiempo se va y esta creo que es muy importante. Doctor, ¿cómo saber cuando una persona está consumiendo droga? Pero disculpa, doctor, para no pasar para terminar con el alcoholismo, doctor, y después pasamos con la droga. El alcohol produce a varias personas determinadas reacciones, incluso como el efecto contrario a su temperamento normal. Por ejemplo, los que son calladitos
se vuelven locos y se desinhiben. Los que son más extrovertidos se bajan un poco, algunos se ponen más puntúos. ¿De qué depende eso, doctor? Agresivos. Agresivos, claro. ¿De qué depende o depende el temperamento de cada uno? Bueno, yo creo que responder a eso no es fácil porque yo creo que hay muchas variables, ¿ya? Pero mire, yo algunas cosas le puedo decir en general. Es muy común que se hagan alcohólicos, adictos al alcohol, o beban de manera patológica, las personas que sufren de ansiedad social, que son fóbicos, muy tímidos, ¿ya? Ya. Había de hecho un psiquiatra antiguo, el nombre ahora, uno de los fundadores de la psiquiatría en Chile, es que después me acuerdo el nombre de este psiquiatra. León Cohen, el padre... No, es una broma. No, era un doctor que fue jefe de la clínica psiquiátrica, de la Universidad de Chile, yo no me acuerdo la hora. Ay, qué lata, estoy muy viejo ahí. Ya se va a Yo no tengo nada de memoria. El asunto es que este doctor decía que había varias formas de alcoholismo, y decía que había un alcoholismo que era normotimizante, decía, que hacía que las personas que por temperamento eran más apagados, más tímidos, más ansiosos, bajo el efecto del alcohol se normalizaban. Y eso uno lo ve, el doctor Armando Roa. Armando Roa decía eso, ¿no es cierto? Que había un alcoholismo que era normotimizante. Y efectivamente uno lo ve eso a cada rato, ve sobre todo en chiquillos. De hecho, yo le voy a decir más, yo cuando diagnostico a un hombre o una mujer, sobre todo en jóvenes, adultos ni hablar, que son patológicamente ansiosos y tímidos, lo primero que pregunto es consumo de alcohol y o marihuana. Y de cada 10 de ellos, por lo menos 5, la mitad, están bebiendo de manera patológica o consumiendo marihuana o ambas cosas. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque el alcohol actúa como un remedio. Si el alcohol tiene muchos efectos terapéuticos. No nos neguemos a eso. El alcohol es un poderoso ansiolítico, es un analgésico en dosis más altas. Si el problema que tiene el alcohol es que tiene muchos efectos negativos. Yo siempre le digo a mis pacientes, si hubiera un alcohol que no tuviera todos los efectos tóxicos que tiene el alcohol, yo lo andaría prescribiendo. Ya, mira, tómese una copita de vino 2-3 veces al día. Porque es un poderoso, lo mismo con la marihuana, lo mismo. El problema es que tiene muchos efectos adversos. Eso por un lado. Y por otro lado, claro que en personas que son demasiado inquietos, impulsivos, agresivos, a veces el alcohol los aplaca. Eso le podría decir. Ahora, doctor... Perdón, antes de mirar esta parte que es muy interesante, vale decir usted cuando habla que hay gente más tímida, que socialmente no es muy participativo, el alcohol en el fondo es una inyección de personalidad. Cambia su personalidad, ¿no es cierto? Más que cambiar la personalidad, el alcohol hace que aparezca su verdadera personalidad que está inhibida por la angustia que le impide. De hecho, lo que los psiquiatras hacemos con niños, niñas, adolescentes o adultos que sufren de ansiedad social, es que los medicamos con fármacos que tienen efectos en cierto sentido parecidos a los del alcohol, ¿ya? Pero que no tienen los efectos negativos del alcohol. Entonces de pronto empieza a aparecer un niño, una niña, un joven, un adulto, que empieza a mostrar una personalidad que nunca antes había mostrado. No porque que su verdadera personalidad estaba apagada, estaba aplacada, estaba inhibida por una ansiedad patológica. Ahora, doctor, se dice, bueno, que es una enfermedad crónica el alcoholismo, por lo tanto, doctor, para la gente que nos escucha, ¿esto tiene cura o es un tratamiento que se atenúa los efectos del alcohol? No tiene cura. Un alcohólico, bien medicado, bien tratado, bien terapiado, un adicto a nicotina, se va a sanar, en la medida que no vuelva a consumir. Por ejemplo, siempre uno habla de los casos de los drogadictos, que, por ejemplo, no sé, el típico caso de Maradona, que dice que es una lucha permanente diaria, que está bien en determinado tiempo, pero
él no puede decir que está curado totalmente. No es el caso de de los alcohólicos. O sea, cualquier adicción grave tiene cura. No es, tener un alcoholismo, tener una adicción a cocaína, una adicción a marihuana, lo que sea, no significa que esa persona va a ser un adicto toda su vida. Si se hace un tratamiento adecuado, y el problema con Maradona es que nunca se ha hecho un tratamiento adecuado, esa persona se va a sanar y va a hacer una vida normal, en la medida que se evite que vuelva a recaer en el consumo. Nos llega una pregunta por interno, doctor. Los papás que son alcohólicos, ¿los hijos tienen alguna incidencia con eso? ¿Pueden surtir los mismos efectos con los padres, por ejemplo? Bueno, lo que se hereda no es el alcoholismo, pero lo que se hereda es, por ejemplo, el temperamento ansioso, que hace más proclive a los hijos de alcohólicos ansiosos a empezar a beber también. Por eso todos mis hijos son alcohólicos, doctor. No. ¿Cómo? No, es una broma. Doctor, en las terapias del alcoholismo, bueno, usted decía sedantes y es que depende de qué alcoholismo. Si es un alcoholismo así inveterado, de esos que producen síndrome de privación, hay que hospitalizar a esa persona, ojalá no en una clínica psiquiátrica, sino en una clínica de medicina general, donde haya cardiólogos, epileptólogos, etcétera, que estabilicen al paciente, eviten el síndrome de privación y después hacer un tratamiento de desintoxicación más a largo plazo en un centro de tratamiento de desintoxicación. ¿Estos centros son buenos, doctor? Estos centros típicos de... Yo me llamo, por ejemplo, yo me llamo Belu Bravo y soy alcohólico y hacen actividades de todo tipo, o sea, como Alcohólicos psicosociales. Anónimos es una... De hecho, yo derivo a Alcohólicos Anónimos con mucha frecuencia. Por sí solo no es suficiente. En la mayoría de los casos, Alcohólicos Anónimos no basta para tratar a un adicto grave, sobre todo alcohol. Se requieren varias intervenciones, desde Alcohólicos Anónimos, usar antabú, disulfiram, que es un medicamento que se usa para impedir que la persona vuelva a beber. Muchas veces hay que tratar el trastorno ansioso que a la base, o los trastornos anímicos que hay a la base. Muchas veces hay que hacer terapia familiar para poder involucrar a la familia. Otras veces hay que tratar a la familia porque a veces hay un fenómeno que se llama codependencia. A veces hay padres, esposas, esposos de adictos que inconscientemente hacen todo para que la persona siga adicta porque lo necesitan adicto por razones de dinámica psicológica complejas, digamos. Ahora, doctor, hay mucha gente, sobre todo los que tienen más recursos y los que tienen algún familiar alcohólico, le dice, ya, anda a ponerte un pellet. ¿Es bueno, es malo? Incluso los que han... ¿Qué me puede decir respecto del pellet? El pellet es un pellet de disulfiram. El disulfiram es una sustancia química que lo que hace es que impide o altera la metabolización el alcohol se metaboliza en el hígado. Y por lo mismo, cuando se bebe en grandes cantidades se produce cirrosis hepática, daño hepático, porque el alcohol va al hígado. Lo que hace el disulfiram, el pellet de disulfiram, es que, o el antabú, es que impide la metabolización completa del alcohol y eso hace que se liberen una serie de derivados del alcohol que producen sensación nauseosa, alergia y por lo tanto lo que hace el medicamento, ya sea que se tome o que esté implantado en un pellet en la guata, en la piel del paciente, ¿no es cierto?, en el abdomen, generalmente, es que hacen que el individuo genere una especie como de alergia al alcohol. Rechazo, ¿o no? Un rechazo físico al alcohol, ¿ya? El punto es que a mí no me gusta poner un pellet, porque el problema con el pellet es que dura 3 meses, 4 meses, 6 meses, a lo más. Y después hay que poner otro más y otro más. Y porque genera en la familia la falsa seguridad de que estando el pellet puesto ya no va a poder volver a tomar la persona. Así es. En cambio, a mí me parece mucho más adecuado el que sea la familia, la esposa, el esposo, el papá, la mamá, etcétera, el tío, no sé, el abuelo, el que le dé a él o la alcohólica el antabú todos los días. Entonces eso genera un compromiso. ¿Me explico? Sí. ¿Por qué? Porque como esta es una enfermedad que es curable,
sanable, pero que siempre tiene el riesgo de volver, eso pone a la familia en el compromiso de asumir que va a tener que estar toda la vida custodiando Así es. a que su esposo, su esposa, su hijo, su hija, no vuelva a beber. No, y son verdaderos dramas los que tienen algún alcohólico que por mucho tiempo vienen cosas obviamente accesorias al alcoholismo del familiar, dramas sociales que son lamentables, por decir Brutales, algo porque brutal. no solo la adicción todas las adicciones tienen eso en común. Como la persona empieza a descuidar sus intereses normales, sanos, naturales, Se abandona. se abandonan, pues, y dejan todo, pierden trabajo, familia, terminan en la calle algunos. Doctor, ¿qué hace más mal, el alcohol o las drogas? Es que el alcohol es una droga. Una droga. Sí, pero ¿cuál de las dos es más dañina? O sea, la cocaína te refieres tú. Sí. Cocaína, Yo creo que marihuana. yo no creo que, yo me niego a esa distinción entre las drogas blandas, las drogas duras, Dura. el alcohol. Yo creo que todas las drogas pues, son tremendamente dañinas. Le voy a poner un ejemplo. La nicotina. O sea, la nicotina está detrás de la matanza más grande probablemente después del COVID-19 y otras cosas más, y la sal. Sí. La nicotina debe ser el gran asesino de personas en todo el mundo. ¿Cuántas personas han muerto de cáncer al pulmón, de infartos cardíacos, de infartos cerebrales, de cáncer vesical, de leucemia provocadas por la nicotina? ¿Cuántas? Millones de millones. O sea, a mí me parece insólito que todavía se venda nicotina. La nicotina está prohibida. El tabaco debería estar prohibido, es una sustancia tóxica, es un veneno. Mm. Ahora, doctor, Ahora, justamente quiero hacer esta pregunta que me encierra a mí casi directamente. Una persona que ha fumado durante 50 años Uh-huh. y deja de fumar porque tiene algunos síntomas complicados, Uh-huh. ¿se puede sanar no, o irreversible, doctor. o es irreversible No, definitivamente? mire, yo como soy adicto a la nicotina, he leído bastante de eso y le puedo decir que si una persona deja de fumar a los 40 años, a los 50 años tiene la misma probabilidad de tener un cáncer pulmonar o un infarto que una persona que nunca ha fumado. Perfecto. Con O eso sea, se lo no, digo no, todo. es, no es factor entonces. ¿Cómo? No es factor. O sea, si deja de fumar, el problema es que la mayoría no deja. Ya. O Pero el típico... hay cosas que sí son irreversibles. Una persona puede haber fumado hasta los 40 años o hasta los 50 y dejó de fumar. No se murió ni de cáncer al pulmón, Claro. ni de cáncer, ni de infarto, ni nada. Pero quedó con una enfisema pulmonar. Así es. Está dañado el Y, pulmón. o algunos son oxígeno Hay dependientes. daños que deja el cigarrillo que son irreversibles. Sí. ¿Como cuáles, doctor? Al pulmón. El pulmón, ya. Bueno, y justamente lo que estamos hablando del alcohol y las drogas, sobre todo, y usted siempre lo ha dicho en las intervenciones en Fútbol y Algo Más, en portales, doctor, que las mayores cifras de esto las tenemos acá en Chile, pues, doctor. Así es. Tenemos la tasa de consumo de alcohol en jóvenes más alta de Latinoamérica y somos top 5 en el mundo. Tenemos las tasas de consumo de marihuana en escolares más altas del mundo. Somos top 1 en eso. ¿Y a qué se debe esto? ¿A la facilidad de acceso? ¿A Yo venta creo libre? que ¿A qué se es refiere? un experimento donde tuvimos un modelo de consumo y de neoliberalismo desatado, donde a consumir, y entre ellos droga y alcohol. Por otro lado, un país que tiene fragilidades. Pero por lo mismo, hay muchos países que también tienen fragilidad y no tienen esta tasa de Sí, pero acuérdate incidencia. que el tipo de neoliberalismo que se instaló en Chile es único en el mundo. O sea, no hay ningún país del mundo que pueda decir que tiene privatizado, falta que se privatice el aire. Y eso genera un nivel de estímulo al consumo. Para que se haga una idea, los adolescentes chilenos son los que más consumen pantalla en toda la OCDE.
Entre los países OCDE, el promedio de que un adolescente está consumiendo pantalla, ya sea en el celular, en la tablet, en el computador, es de 2 horas diarias. En Chile es de 4. Somos el país OCDE que tiene menos, que el promedio de horas diarias, de horas semanales de actividad física en la OCDE, no me acuerdo ahora, pónganle a inventar. Muy sedentario. 5 horas diarias para un niño o un adolescente. 5 horas a la semana. ¿Ya? En Chile será 1, 2 a la semana, con suerte. Entonces, tenemos un país donde hay mucho sedentarismo, mucha obesidad. Acuérdense que somos, en Latinoamérica creo que estamos top 1 en Latinoamérica en obesidad infanto juvenil. Medalla de oro. ¿Ah? Medalla de oro. Sí, pues. Entonces tenemos obesidad infanto juvenil, sedentarismo infanto juvenil. Somos el país de Latinoamérica que más consume pantallas y computadores. Somos el país más con mayor acceso a Internet. Y todas estas políticas, bueno, no es de un gobierno en particular, pero todas estas campañas no han funcionado por lo que veo, doctor. ¿Cuáles pantallas? Las campañas en cuanto obviamente a evitar la droga, a evitar el alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no han habido campañas, al revés. Lo que han habido son campañas para promover el consumo. Si en Chile hoy día falta que yo al único que no he visto todavía es algún presidente de la República diciendo que la marihuana es buena, pero tenemos a toda la clase política haciendo propaganda a la marihuana, buena parte de los líderes y rostros juveniles en la televisión haciendo propaganda, marchas por la marihuana. Lo mismo. Pero usted, respecto del tema de la marihuana, usted siempre ha sido contrario. Hay programas de televisión donde es oda el copete, ya la jarana. Pero respecto a la marihuana, doctor, usted que ha tenido varios debates muy interesantes en televisión, incluso hasta con la actriz Ana María Gamuri, ¿usted se refiere a la marihuana siempre, bueno, mejor que lo clarifique usted, siempre a los menores de 18 años o esto es a todo evento, a toda edad? O sea, la marihuana es dañina para a cualquier edad, como cualquier sustancia. ¿Ya? El alcohol, la nicotina, la marihuana, son dañinas a cualquier edad. Ahora, la marihuana tiene el agregado de que es neurotóxica en el cerebro en desarrollo. La marihuana produce psicosis solo en niños y adolescentes. No en adultos. Ahora, lo que dicen estas agrupaciones en defensa del uso o cultivo o para los efectos paliativos de determinadas enfermedades, ¿eso está correcto, doctor? Es correcto y no correcto. Es correcto en términos de que efectivamente la planta entera de la marihuana tiene una sustancia que se llama cannabidiol, que hay mucha evidencia de que es terapéutica para epilepsia refractaria al tratamiento, para ciertos cuadros neurológicos, ¿no es cierto? Pero el problema es que lo que vende la Fundación Daya y otros de estos canallas que han hecho negociados con esto, es que venden la planta entera. Y la planta entera viene el tetrahidrocannabinol, el THC, que es neurotóxico. Doctor, si la Fundación Daya y Ana María Gamuri estuviera promoviendo el uso en Chile de cannabidiol, yo no tendría nada contra ellos, trabajaría con ellos. ¿Me entiendes? Más que claro está ellos promueven el consumo de la planta entera, con todo, incluyendo el THC, que es neurotóxico. Doctor, en honor al tiempo, que ya faltan pocos minutos, yo hice una pregunta y quiero que me la responda porque es la pregunta que todos quieren escuchar una respuesta suya. ¿Cómo saber cuando una persona está consumiendo droga? Bueno, en el caso del alcohol hay que oler a los cabros nomás cuando lleguen de la Claro, fiesta. cuando llega sobre. Verle los ojos por la marihuana. Ya, eso es fácil. ¿Ya? Con la cocaína también, porque llegan acelerados, prendidos, duros, como dicen. Duro, sí. ¿Ya? Así que es muy fácil saber cuando alguien ha estado consumiendo alcohol y droga. Es muy difícil ocultarlo. Con la nicotina lo mismo, pues es más fácil todavía el olor. Cuando pues alguna... 14, 15 años fumado, es cuestión de leer los dedos nomás y no va a sentir el olor a la nicotina. Sí,
Pero en el sentido de la conducta, doctor, como que lo ve raro, en el sentido, empiezan a, no sé, pues, algunos robar incluso de su propia casa para comprar droga también. Bueno, eso ya es el extremo. Mm. Los pastabaceros que la pobla empiezan a robarle el celular al mamá, a la papá. Se roban hasta el California. A vender el microondas con tal de para seguir consumiendo, ya están tan adictos que ya no paran de. O los chiquillos que empiezan a vender su propio cuerpo para seguir consumiendo. Sí, así es. Bueno, doctor, como siempre nos dio una clase de esto, así que como siempre muy amable y nos encontramos el próximo miércoles, doctor. No, gracias a ustedes por darme este espacio para hablar de estos temas que debieran ser tema nacional, pues. Así es. Pero bueno, así estamos. Estamos en el plebiscito, doctor. Bueno, tomó la decisión ya definitivamente, ¿va a votar sí o no? No, que voy a ir mire, ¿cómo ir a votar? Insisto, es un peligro ir a ponerse ahí. Ya. Y de hecho, si afortunadamente no salí elegido vocal de mesa. Ya. No, yo invito a todo el mundo a que no vayan a correr riesgos inútiles e innecesarios, además por un circo. No, pero respecto de la cuestión sanitaria, es porque obviamente he escuchado al presidente del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, como que, bueno, están tomando todas las medidas y tomando todas las medidas hay poco riesgo. Pero ¿cómo van a tomar todas las medidas, Velo, si estamos teniendo casi 2.000 contagiados diarios? Pero le estoy preguntando, no estoy haciendo un juicio de valor respecto a eso, doctor, en el sentido que como que le baja el perfil a él y justamente lo contrario. Po. O sea, mire, la única medida que podría tomar el Cervelo, quien fuera, para evitar contagio en el plebiscito, es no hacerlo. Porque juntar gente que va a estar haciendo una fila para votar, los pobres vocales que van a tener que estar sentados horas, uno al lado del otro, que los van a poner a 8 metros a cada uno. Es verdad eso. Es un riesgo, y además es muy expuestos. Y además van a tener mucha más pega porque van a estar a cada rato sanitizando donde se vota. Exacto. Entonces, a mí me parece que es de una irresponsabilidad asesina. Ok, doctor. Bien, doctor. Nos encontramos la próxima semana. Muy amable como siempre. Ya, pues que esté muy bien. Un abrazo. Listo. Gracias, doctor. Chao, gracias.